Bueno, y lo tenemos ya aquí en estudios a Roberto Araujo, quien viene en su doble condición, en su condición de dirigente político, pero también de dirigente del Frontera. ¿Sigue siendo Frontera Renegades? No. Ahora Frontera, No, ¿qué? Frontera Rivera Fútbol Club. Frontera Rivera Fútbol Club. No, Vamos a arrancar por ahí. Bueno, primero buenas noches, Roberto. Buenas ¿Cómo noches, estás? buenas ¿Todo noches, bien? buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, es un gusto siempre estoy en casa. Siempre. Sí, bueno, es verdad, acá has estado muchísimas veces, no solamente en el programa, sino en el canal, ¿no? Sí, me siento muy cómodo. Es verdad. Roberto, arranco por donde no pensaba arrancar, pero bueno, en ese diálogo que uno tiene fuera del micrófono, surgen algunas cosas que creo que a mí por lo menos me interesa y estoy convencido que a gran parte de la teleaudiencia también. ¿Qué pasó con Frontera Rivera finalmente? ¿En qué pie está todo? Bueno, ¿Fracasó el proyecto del Rivera Renegades? uno nunca habla de fracaso, ¿no? O sea, las experiencias funcionan o no funcionan, pero siempre dejan una semilla. No funcionó y hubo que cambiar y se cambió. ¿Por qué no funcionó? Bueno, cada uno adjudicará la culpa que corresponde. Yo creo que no fue bien administrado. O sea, la inversión que se hizo fue muy grande y el resultado no se vio. O sea, gastar lo que se gastó para no ascender realmente no. Entiendo de alguna forma la frustración de quien invirtió. Pero Frontera está muy por encima de cualquier tipo de inversión. Frontera tiene que existir. Es un sentimiento que ya va cercano del siglo y siempre con una filosofía, siempre reivindicando una autonomía y una identidad. Y bueno, llegó un momento en el cual el proyecto inversor de aquel momento consideró que el club no se debía presentar este año, y bueno, la institución en su conjunto, la asamblea, la comisión directiva dice que no. Y bueno, sin pelados, sin plata, sin jugadores. Teníamos un jugador, había 29 jugadores practicando, un jugador pertenecía al club, y con 48 horas para jugar un campeonato. Y teníamos que pagar una deuda a Machaza Rauf. Y bueno, me fui yo para Montevideo, mandatado por la comisión directiva, con muy pocos recursos, casi que con los zapatos rotos, como dice la música. Y bueno, llegamos allá, negociamos con la AUF, solucionamos el problema de la AUF, y el club se presentó. Nosotros veníamos, el único objetivo en aquel momento era salvar la afiliación. Y teníamos ya el lomo preparado para tomar varias goleadas. Porque si no se presentaban, caía Si la no se afiliación. presentaba, caíamos en la desafiliación, o sea, lisa y llanamente. ¿El inversor se fue enojado? Y yo supongo que supongo que en algún momento sí. O sea, últimamente creo que habrá madurado la idea, pero en un principio no. O sea, a ver si te resumo en pocas horas. Yo me fui a Montevideo, me senté en una plaza, porque yo no quería llevar ese problema para mi familia, si bien mis hijos estaban enterados, pero mi mujer no quería ni escuchar hablar del tema. Entonces me fui para una plaza, la Plaza Matriz allá en la Ciudad Vieja, y con el teléfono. De tanto en tanto me iba a tomar un café en un boliche que había allí, un bolichongo, llamando, intentando solucionar. Había algún proceso de mediación para intentar llegar a un acuerdo, hasta que llegó a las 5:30 de la tarde, me tomé un taxi, demoré como media hora para llegar a la AUF. Bueno, ya tenía la solución en el bolsillo, merced al esfuerzo de socios y de hinchas, que hay que reconocerlo, que rompieron la alcancía para poder llegar, y bueno, pagamos, y en ese momento creo que se generó, yo supongo que nunca se esperó que superáramos ese momento y que superáramos lo de después, porque 48 horas teníamos que, para no decir 48 horas, teníamos 2 horas para pagar la deuda y participar en el sorteo. Pagamos la deuda, participamos en el sorteo. Una semana debutábamos de visitante ante Rocha.
Y no teníamos un jugador, para no decir que no teníamos un jugador. Ahí empezamos a hablar con Roberto Valdivieso, con Xavier, ninguno estaba en condiciones físicas de entrar, ¿no? Yo estaba un poquito más flaco, pero tampoco, no. Y apareció una barra de amigos que dice, che, mirá, nosotros tenemos un esqueleto de cuadros, si les sirve, allá en Montevideo, bueno, lo abrazamos, debutamos ante Rocha y perdimos 1-0 y agarramos un penal. Y ahí ya nos empezamos a embalar un poco. Bueno, obviamente que después vino una goleada de 4-2, entre comillas, porque estábamos perdiendo, empezamos ganando, estábamos perdiendo 3-1, hicimos el segundo, nos fuimos para arriba para empatar y tomamos un gol. O sea, fue decoroso. Después sí, vino un 4-0 doloroso y un 8-0. Ahí ya la piel se nos empezó a erizar y después ganamos. Y después ganamos de vuelta, el domingo pasado ganamos de vuelta. Y nosotros que entramos por una charla... Con ese grupo que les aportaron... Con ese grupo y algún otro más que se fue sumando. Y ganamos un partido y ganamos un segundo partido. ¿Cómo es el vínculo con esos jugadores que tienen ahí? No cobran un contrato, no cobran. No cobran un mango, no cobran un peso. El técnico no cobra un peso. Pero ¿qué pasa? Mientras fuimos tomando cuerpo... apareció ese mismo grupo, nos dijo, en esa rueda de boliche que tenemos, dice, che, mira, nosotros tenemos una persona que le gusta el fútbol, que está en el fútbol y que quizá le interesa vincularse al club, los llamaron ellos, empezamos a conversar, y vos podés creer que el hombre no solo se interesó, sino que dice, yo agarro el club. Pero no quiero ni empresa ni nada, yo quiero participar de la comisión directiva, yo agarro el club, dicho sea paso, es el vicepresidente del club, armó su propio equipo, el presidente Caíto. Mi hermano, que va a estar presidente en forma provisoria, porque a los pocos meses va a renunciar y va a asumir Miguel Ángel Ruiz Verdejo, siempre me olvido el primer nombre, se enoja conmigo, porque siempre nombras, bueno, porque siempre me olvido. Armó su equipo, armó su propia comisión directiva, en la cual yo integro como prosecretario, y ya empezó a financiar los gastos básicos, porque había que viajar a Rocha y había que pagar las canchas. Y hoy en día tenemos un equipo que está jugando una final este domingo y vamos a jugar en Rivera. Y la AUF consideró que el estadio no estaba habilitado. O sea, esa fue una chicana de AUF. O sea, el Atilio Paiva no habilitado para la AUF. ¿Por qué razón? Pues bueno, pues una chicana. O sea, es un verso que hicieron. O sea, como nosotros jugamos todo. Pero ¿cuál es el argumento que ellos dicen para que el argumento reglamentario es el siguiente: que año a año tiene que venir una comisión fiscalizadora para habilitar el estadio. Nunca viene. ¿Y de quién es el error? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que empezó el campeonato y nosotros íbamos a jugar en el Atilio Paiva y la intendencia nos avisó, mirá que el Atilio Paiva no se puede jugar porque se está plantando. Bueno, entonces nosotros tuvimos que jugar las primeras 3 fechas que jugamos de locatario, jugar allá, la cuarta y sexta contra el Deportivo Italiano, pero aquí ya teníamos estadio. Cuando fijamos el estadio, la AUF nos dice, sí, pero no fue la comisión habilitante, y no hay tiempo para que vayas. O sea, fue, en definitiva, ¿querés que te lo diga acá entre nosotros? Que nadie lo escuche. Lo que pasa es lo siguiente, jugamos todos los partidos allá. Este es el último partido que jugaríamos de locatario, de esta llave, de esta serie. Obviamente que la dirigencia del Deportivo Italiano habrá dicho, che, todo el mundo jugó acá, ahora nos toca a nosotros, tenemos que gastar $2.000 para ir a Rivera. Y bueno, se conversó, y bueno, ya habíamos jugado todos los partidos allá y yo me calenté, la verdad que me calenté bastante, hoy de tarde me calenté bastante, discutí hasta con mi mismo compañero de directiva, pero al final de cuentas es una cosa, vamos a jugar allá. Pero lo que pasa es que nosotros habíamos planificado jugar la primera etapa, que es la obligatoria, y quedar eliminado. Pero resulta que ¿ganaron? Que empezamos a ganar, sí. Y ahora estamos a una victoria de clasificar para la segunda fase. Y si clasificamos para la segunda fase, como dice una frase de la Cuaró, no es de la Cuaró, pero la Cuaró ha usado mucho, hay un buraco más invaso. Claro. Ahí la cosa cambia. Entonces, bueno... ¿Hay posibilidades de que si pasan a la segunda fase replantearse, que sí, renovar plantel, todo ese tipo de cosas? Sí, ¿se puede, o no? Sí, el español ya dijo, ¿no? Si pasamos a la segunda fase, no vamos a entrar para cumplir. Entrar para disputar, obviamente que el fútbol tiene sus cosas, así que si entramos se va a reformular y vamos a tener tiempo, porque ahora hay una pausa
unos días, y ahí nos vamos a replantear todo. El nuevo equipo administrador lo va a replantear todo y vamos a entrar para disputar. Puede pasar al revés, o sea, nosotros entramos para disputar, entramos para cumplir y estamos por clasificar. Todavía no clasificamos, obviamente, nos falta una victoria, nos faltan 2 partidos, pero hoy estaríamos clasificados. ¿Con una victoria clasifican o depende de algún otro resultado? Con una victoria clasificamos. En 2 partidos, sería Deportivo Italiano y cuál otro. Y Bellavista. Y Bellavista es un de Montevideo. Bellavista Montevideo, sí. Bellavista es un cuadro que. Montevideo, otro club tradicional estando en la... Bellavista fue campeón uruguayo, ¿no? Claro. O sea, si una cosa estoy disputando la. O sea, es un campeonato muy interesante. O sea, existe, está Bellavista, está Huracán Buceo, o sea, hay una serie de equipos que hicieron tradición en el fútbol uruguayo que están en la C, pero es esa subida y bajada, obviamente que en algún momento volverán a la. El Nasasi y la Bombonera. Sí, bueno, Basáñez está también ¿sí? O sea, ahí después están los equipos nuevos estos, como el equipo de Forlán, que es Durazno, el equipo de Suárez y de Messi, LSM, o sea, que son equipos poderosos que empiezan a invertir es un lindo campeonato de División AC. Bueno, nosotros ahora estamos dependiendo, si ganamos este partido, aún empatando podríamos todavía tener chance de... ¿Y ese partido contra el Deportivo Italiano, al no disputarse acá, se va a disputar dónde? Se va a disputar en la cancha de Huracán Buceo, el Parque Huracán, con todo el respeto, un queridísimo equipo, el Toposillo, ¿verdad? En el caso de Toposillo, la mascota. Pero no me van a decir que el Parque Huracán está habilitado y el Atilio Paiva no está habilitado. Estuve hablando con el intendente un rato. O sea, vos lo dijiste bien, se trata de una chicana. Una chicana está bien, o sea, de alguna forma que hace parte y si nos tocara a nosotros y pudiésemos hacerlo, lo hacíamos también. O sea, de alguna forma hace parte, pero nos agarró despreparados, porque nosotros teníamos otras urgencias para solucionar, y bueno, lo más importante era participar, no perder la afiliación, pero ahora ya entramos como el timbero que entró de pie para completar la rueda, y de repente ya entra a ganar y se empieza a embalar, ¿no? Nosotros estamos así, ¿no? Roberto, todo esto fue un preámbulo porque no estaba previsto hablar sobre el Frontera, pero bueno, el tema era interesante y sé que a mucha gente le interesa. Vamos a lo que motivó la invitación. Antes de entrar al tema netamente actualidad política, ¿cuál es tu condición? ¿Vos seguís haciendo parte del movimiento orejano o el movimiento orejano se extinguió y directamente hace parte ya oficialmente del MPP? Bueno, el movimiento orejano al que yo renuncié renuncié para ir al frente, y que me llamaron todos y me preguntaron, nosotros somos un grupito medio raro, o sea, muy sólido, muy unido, y con un respaldo electoral testificado elección tras elección. Sí, lo recuerdo. Cada vez que a mí me preguntaron cuál era la razón por la cual renuncié, yo me voy para el frente. Bueno, pero vamos todos. Y unánime, o sea, realmente me quedé satisfecho. Dicho sea de paso, tienen una exigencia sobre mi trabajo, sobre mi militancia permanente. Yo no voy a decir que nos reunimos toda la semana, porque sería mentira, pero por lo menos cada 15 días, una vez por mes, seguro. Claro que hay otras motivaciones es un grupo de amigos. Es un grupo de amigos, claro. Es un grupo de amigos forjado en la amistad, pero también forjado en cierta línea ideológica que siempre tuvo una versión ballista dentro de los colorados y wilsonista dentro de los blancos, porque es integrado por gente que viene de distintas fuentes. Y el movimiento lejano está incorporado al frente institucionalmente, no oficialmente, porque el trámite de ingreso al frente es muy complejo. Pero estamos incorporados al MPP y a eso iba a preguntarte justamente. No al MPP, al espacio 609. Bien, ahí está, son cosas diferentes. Claro, son cosas diferentes, no hacemos parte del MPP, hacemos parte del espacio. Se podría decir hasta que esa segunda parte es algo circunstancial. ¿Se sienten más frente amplistas que MPPistas? Sí, más frente amplistas. Son gente de izquierda, cortándolo. Son gente, lo que pasa es que tiene son muy hegemónico en cuanto a la edad. Somos de la generación del 80.
esa generación en la cual no había otra concepción que izquierda, más izquierda, menos izquierda, centro izquierda, pero todos éramos izquierdistas en aquel momento. De alguna forma, y esto lo dijo el mismo Jorge Larrañaga, me acuerdo con la reunión que tuvimos con él, y no hace mucho tiempo, pese a que murió hace 5 años, 4 años, 5, bueno, una reunión que tuvimos con él, dice, en este país a ti no se te puede ocurrir decir que sos de derecha. Eso cambió, ¿no? Eso, hoy en día hay una derecha, una derecha autoproclamada derecha. Pero eso para nuestra generación era inconcebible. Tú podías votar a la derecha, pero nadie se atrevía a autodefinirse como derecha. De alguna forma, esa generación del 80, la generación que generó la dictadura, y por rebeldía contra la dictadura, porque sufrimos mucho, porque ahora nos olvidamos de muchas cosas. Hay gente que hasta dice que en la época de la dictadura vivía mejor, y que si yo no hacía, y que si yo no me metía, andaba en cosas raras, no me pasaba nada. El Cuqui Lacalle estuvo preso en la cárcel del pueblo, ¿no? Pero no por los tupamaros, por los milicos. Después que los milicos coparon la cárcel del pueblo, lo usaron como centro de detención clandestina, y tiempo después el Cuqui Lacalle fue a visitar la casa del pueblo y reconoció, porque estaba encapuchado y veía el piso, y dice, mira, yo lo reconozco, se paró el lugar, yo reconozco, fue aquí donde estuve. Y el Cuqui Lacalle, para el concepto de esas personas que dicen que si no andaba en nada raro, bueno, supongo que para su concepto el Cuqui no andaba en nada raro. El Cuqui Lacalle estuvo preso Jorge Valle, estuvo preso Sanguinetti, o sea, esa generación generó una generación, valga la repetición de conceptos, que éramos de izquierda. Y esta generación nuestra, el movimiento lejano, es de izquierda. Cualquier momento desaparecemos porque mueren todos, porque ya venimos pasando los 60. Cada uno de los partidos fundacionales tenía su corriente de ala un poco más abiertamente manifestaba ser de un centro izquierda, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Manuel Flores Silva, la CBI. La CBI, justamente, que aquel, si bien dentro de un partido tradicional, él tenía un ala que se notaba muy diferenciado de lo que era. Y Problemora era el padre. Claro. O sea, claro. Y Michelini, que venía ahí, y la negra Roballo, y si vamos para los blancos y toda la historia, Erro, y Quijano, claro. Y Nicolás Wilson. O sea, había la ala conservadora y había la fuerza de izquierda que se autoproclamaba como tal y que le peleaba al frente. Se discutía quién era más de izquierda o cómo se era más de izquierda. Y eso obviamente que desapareció en el Partido Colorado hace rato. Y en el Partido Nacional, con la supremacía de la familia Lacalle, se puso la pata de elefante y terminó definitivamente, cosa que a la izquierda le sirvió mucho, ¿no? Porque hoy en día no hay ninguna opción dentro de lo que se puede llamar coalición republicana que pueda intentar captar ese tipo de electorado que no es de derecha. Tal cual. Sí. Porque uno a priori, algunos años atrás, podría suponer que tal vez el Partido Independiente representara algo. Sin embargo, el Partido Independiente se ha vuelto tan mimetizado, se mimetiza tanto con el herrerismo, que ya deja de ser creíble. Perdió toda su identidad. Totalmente. Y sus votos también, ¿no? También. Pues llegó a tener, si no me equivoco, llegó a tener 2 senadores. 1 estoy seguro, y 3 diputados. Claro. 5 diputados llegó a tener. Por eso no recuerdo si no tuvo dos senadores. Y hoy en día creo que tiene un diputado. Un único diputado. Sí, y desapareció electoralmente porque perdió su identidad. Capaz que con esa forma de izquierda diferente, una nueva izquierda se podría llamar así, podría haber mantenido un electorado. Pero en realidad con nuestra forma con la forma que ha estructurado el lacayismo. El lacayismo sí es como el ombú, o sea, en la sombra de ellos no crece nadie. Históricamente el viejo Herrera también era así, ¿no? El viejo Herrera perdió todas las elecciones que perdió, y vaya que perdió elecciones, porque se sepultaba todo aquel que le discutía algo. Hay quienes dicen que hasta respiró aliviado cuando José Valle Ordóñez mató a Washington Beltrán, porque Washington Beltrán le venía comiendo los talones, y eran amigos en teoría, ¿no? Bueno, y si venimos más acá, unos cuantos años más acá,
el nunca suficientemente bien aclarado, la nunca suficientemente bien aclarada muerte de Villanueva Saravia. Sí. Tanta cosa se ha hablado, se han escrito libros al respecto, pero lo cierto es que era una figura que venía creciendo muchísimo en la consideración popular y se suicidó de una manera muy extraña. Sí. ¿No? El herrerismo lacayista tiene esas características. En el mismo gobierno de la calle Padre, estuvo el caso Berríos. Sí, el chileno. El chileno, un caso rarísimo también, o sea, con todo ese manto de sospecha. Estuvo el incendio de UTE, estuvo la muerte de Villanueva Saravia, el caso del filtro, ¿no? O sea, siempre con una explicación a boca de jarra y con un montón de dudas que quedan. Y el caso de la calle Pau, ni que hablar, o sea, vamos a ser francos. O sea. Y con respecto a las libertades, ni que hablar, porque yo siempre suelo decir y recordar que el último medio de prensa cerrado por un gobierno nacional fue el caso de Radio Panamericana, que fue cerrada por orden del gobierno de la calle. Sí, además tienen otra forma de actuar y de imponer el terror. O sea, a veces la gente el mundo político se sorprende cuando ve a los frente amplistas criticarse y hablarse y insultarse, casi que insultarse entre sí, y ellos se vuelven neuróticos, histéricos, porque ellos no conciben eso. O sea, yo puedo hablar del Partido Nacional, estuve muchos años dentro del Partido Nacional, forzado más que nada por relaciones familiares, porque siempre mantuve una línea que era wilsonista y que con anti-herrerista. Ellos no conciben en su concepción mental no está contestarle al líder. Entonces, cuando se le contesta al líder, ellos quedan eufóricos porque ya están viendo un quiebre. No hay la posibilidad del disenso en el concepto herrerista y neoherrerista a través del lacayismo. Entonces, ese tipo de cosas hace que, por otro lado, y yo, por ejemplo, ya me adelanto un poco a quizás lo que vamos a hablar después, yo soy, desde el punto, en primer lugar, lo siguiente: el Frente no está en campaña electoral. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Pero si empezamos a mirar con criterio electoral, si la perspectiva de una visión hasta fanfarroneadora o farandulera de popularidad o de respaldo dentro del gobierno puede generar alguna preocupación, ni se habla de la oposición, porque el Cuquito está asustado, creo yo, que con el puma ese que apareció en la Tahoma, ¿no? No sé, ahora tú crees que no sale porque él no sabe, porque sabe que mientras estén adentro... Pide los tiempos, el hombre es muy hábil. Claro que es muy hábil, va a dar el menor tiempo posible para que lo apedreen, ¿no? Pero en política eso se paga. Si uno mide la popularidad de la oposición con el mismo rigor que se mide la popularidad del gobierno, te puedo asegurar que el susto que se iban a llevar es tremendamente grande, porque si bien puede haber algún tipo de disgusto con la actuación del gobierno, no te quepa ningún tipo de duda que de la oposición ni siquiera se dan el gusto del disgusto, porque han desaparecido literalmente. Si tú empiezas a mirar la oposición, yo no puedo creer que la oposición sea el Negro da Silva hablando bobada, la Bianchi. Ojo que ha cambiado Bianchi, ¿viste? Ha tenido un giro bastante extraño. Ha cambiado. Extraño, que no sé en realidad a qué se debe, porque yo no puedo creer que ella haya cambiado tanto, creo que es un cambio de estrategia nada más, que vio que tal vez no le estaba dando el resultado que esperaba. Y da Silva también, No sé si de tanto. Sí, pero mirá que da Silva le llegaba a dar ataque del alcahuete, alcahuete Cuquito, ¿no? El que ahora sobrevive. Bueno, pero es que hace parte de otro grupo. Claro. Con Javier García. Javier García, que es Javier García sí, claro. Es un caso aparte, porque teniendo un techo de vidrio como el que tiene, no sé cómo se atreve
trato de sacarme, es imposible, pero tratar de sacarme la camiseta y tratar de analizarlo más o menos de manera objetiva. Y yo realmente creo que es demasiado temerario lo que está haciendo, lo que hace Javier García, sí, ocupando permanentemente espacios cuando la cosa posiblemente no termine muy bien. Pero para él, ¿no? Es que es lógico que no va a terminar, porque vamos a ser bien francos, la vieja frase de nuestros abuelos que decía teñoyo de yacaré, te invoca yacaré, te impera de yacaré, es yacaré. O sea, acá parece joda, todo implica que es joda, lo que se refleja es joda, y la actitud de él. Porque la actitud, yo creo que si yo me hubiese metido en un lío así, estaría mucho más caliente con quienes supuestamente me hicieron entrar, sino la actitud de él, esa defensiva, esa de entregar alfil, caballo, peón, permanentemente lo deja en evidencia, y seguramente no va a terminar por ahí nomás. Todo indica que no va a terminar por ahí nomás. Roberto, las cosas igualmente no vienen bien para el actual gobierno. Tenemos una serie de cosas que se van sumando. Lo último que tenemos, obviamente, que ha venido acaparando desde hace como 10 días la atención popular, lo de la camioneta. ¿No te parece que de cualquier forma el gobierno, el Frente Amplio o el presidente, por la razón que sea, por ingenuidad, por lo que sea, está dándole demasiadas oportunidades a la oposición? Bueno, yo pienso que no. En primer lugar, Orsi es un canario bueno. Eso no me cabe ningún tipo de duda. Y su actitud refleja una actitud que los uruguayos comunes, no el mundillo político. En el mundillo político hay una calentura generalizada. Y de los dos lados, porque nosotros vemos la calentura interna del frente, pero la calentura que hay interna entre la oposición son tan o más tenebrosas que dentro del frente. El caso de, por ejemplo, el caso de la camioneta, que yo me perdone, fue una chotada, o sea, hace parte de la farándula, de la farándula casi que argentinesca, de un hecho que realmente, en primer lugar, no reviste ningún tema judicial. Eso es lo primero. Ayer lo escuchaba justamente a Gil Iribarne, que está por encima de cualquier consideración, un tipo al que yo por lo menos considero absolutamente conocedor de las normas y muy ecuánime. Lo veía en un programa televisivo donde él afirmaba que no iba a pasar nada con la JUTEP, más allá de la polémica que hay por la conformación de la JUTEP, porque no hay delito en esto. Sí. Lo que sí yo digo que hay cosas que se podrían haber obviado. Por ejemplo, creo que si se hubiera quedado nada más que en la aceptación del descuento y la entrega de parte del pago, no hubiera pasado nada. El problema fue que también se le sumó el otro vehículo que se rifó para el beneficio de la campaña, que por consiguiente no era propiedad de Orsi, sí. Que lo entrega como parte de pago. Creo que ahí fue una desinteligencia importante. Al igual que vos, digo que sostengo y estoy absolutamente convencido que no es una persona deshonesta. No. Pero sí creo que fue como vos dijiste por ahí en algún momento, una chotada, una tontería haberlo hecho, y que creo que eso es lo que todavía hace con que el tema esté sobre la mesa. Si se hubiera tratado solamente del descuento, ya hubiera desaparecido de la consideración popular. Pero el problema es que se sumó eso. Sí, es que estamos frente a grupos de inteligencia muy poderosos. Totalmente. Que mirá, que donde se calienten conmigo van a ver si este micrófono cómo estaba, dónde estaba, y empiezan a raspar, y seguramente, una vez leí un artículo muy interesante sobre los límites de la legalidad. Y un cronista especialista en derecho penal y civil decía que indefectiblemente todo ciudadano del mundo en algún momento y en la mayoría de su vida transgredió la ley, porque es tan grande el margen
es tan grande la cantidad de leyes y de reglamentaciones y de códigos que al final de cuentas, si tú empezás a escarbar por todos lados, seguramente va a salir algo. Pero te repito, yo no... hay nadie exento, absolutamente nadie exento. Sí. O sea, tú fíjate que yo el otro día contaba esa historia y te la cuento acá. Cuando yo fui diputado suplente de los blancos, una vez me acuerdo que me llamó un político, el Cacho Vidalín. Bueno, me dice, Beto, gran amigo mío, sigue siendo hasta el día de hoy. Dice, mira, Beto, tengo una ley que a mí me sirve, que a mi departamento le sirve, y dijo tu titular que no va a venir, y yo necesito que se vote. Yo voy, Cacho. El problema, lo que pasa es que yo cobraba, y creo que los suplentes siguen cobrando por el día que vas. Y yo hacía las cuentas y digo, pero yo pierdo plata yendo, pues yo me pagaba el pasaje. Y bueno, pero obviamente, no. Y el Cacho me dijo, yo te pago el pasaje. No, Cacho, no. En ese momento me dice un secretario de secretaría, dice, pero hace una carta a Turil. Bueno, dije Turil, no era para decirlo, pero voy a decir a Turil, pidiendo que te den el pasaje gratis por ser diputado. Y yo, ¿cómo? No, pero lo hacen todos. ¿Cómo que lo hacen todos? No, lo hacen todos, lo hicieron todos y lo siguen haciendo. De mi partido, de aquel momento, y del otro partido, y del partido que es mío ahora. O sea, a ver, yo empecé a hacer las cuentas. Si tú vas, hoy en día, tomando el valor de hoy, son $100 un pasaje de vuelta. 4 veces por mes son $400. En un año son 400, ya por ahí son $4.800. Claro. $4.800 en 5 años son $25.000. Eso está éticamente mal. Y yo no lo acepté. Pues como si mañana pasado tengo que votar una ley contra la empresa de transporte o que tenga conflicto. Ese es el tema. Ahí está la trampa, ¿no? Claro. Eso te lo van a cobrar permanentemente. Te lo van a cobrar porque estos nenes, no voy a hablar de Turil, que son todos amigos míos, la mayoría son amigos míos, pero digo, el empresario nunca te da nada gratis. Claro. No te da nada gratis. Y entonces, si empezamos a hacer un análisis, claro, por ejemplo, hay otros ejemplos. Singapur, por ejemplo, el segundo país menos corrupto del mundo. El primer ministro de Singapur una vez recibió un premio en Londres, no era en dinero, era un premio, una condecoración. La fundación que le daba el premio le mandó el pasaje para que fuera, el tipo vino, recibió el premio, llegó a Singapur, lo destituyeron porque un presidente no puede aceptar pasajes gratis. Es otro código, capaz que nosotros tenemos que empezar a revisar los códigos, pero eso es el tema del auto, no de la camioneta. En primer lugar va a ser parte de la farándula, fue una chotada, repito, y si van a empezar a escarbar seguramente se va a enredar más, y estamos frente a especialistas. Yo en los últimos días pasó un episodio puntual acá en Rivera, puntual dentro del Frente Amplio, que yo ni escuché. Yo estaba en esa reunión, escuché así vagamente. Pues la estructura empresarial de la derecha lo tomó y hizo un escándalo que yo iba por temas fútbol, por ejemplo, me preguntaba, ¿qué pasó en Rivera? Y que yo hasta el día de hoy todavía no tomé idea nunca lo escuché tampoco, nunca vi lo que fue que se dijo, pero digo, estamos frente a poderosos intereses que obviamente que un gobierno que tenga una inclinación popular no le va a servir, y trabajan e invierten en eso. Entonces creo que hace parte. Y te voy a decir una cosa, tengo argumentos para decir que el país está bien. Estoy de acuerdo con eso. Permitime apenas una acotación. Cuando vos dijiste que el empresario jamás te va a conceder algo a cambio de nada. Y sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, recorrer Montepaz, cuando aportó $14.000 para la campaña de Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pou, y luego, pocos meses después, se intentó modificar la norma que regía el empaquetado de cigarrillos, y el propio presidente reconoció que había sido por pedido de Montepaz. Claro. O, por ejemplo, los viajes en aeronaves de empresarios, como la de Alexandre Grendene, cuando fue a reunirse el expresidente de la calle Pou con Bolsonaro en São Paulo o en Brasilia, fue en el avión, y luego el brasileño se hizo de unos terrenos que tenían un valor superior
a los 700 y pico de miles de dólares por algo así como 120. Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas, y ahí es donde a mí me molesta la hipocresía. Sí. No me gusta traer a colación cosas, o sea, justificar cosas de uno con otros casos. Pero sí me molesta la hipocresía y el doble discurso. Sí. Me molesta, y lo digo abiertamente, me molesta lo que pasó con el caso de la camioneta. Y reitero, no por los $25.000, sino por el otro vehículo, que no era propiedad del presidente Yamandu. Sí. O sea, que no era presidente todavía. No era presidente, era peor todavía. Pero de cualquier forma, que algunos se rasguen las vestiduras hoy, diciendo, como dice Da Silva, que esto es inédito, que nunca se había dado un caso como este, a mí la verdad me causa una repulsión muy grande, porque es no tener la más mínima memoria, o tener una memoria extremadamente selectiva, ¿no? Sí. Esa hipocresía, como tú mismo Totalmente. Y el pescado de Cuquito. O sea, los 454. O sea, nadie se morfó ese pescado, y no hablo de morfarlo a la mesa. O sea, entregar el secretario que no era el secretario, que era Astesiano, esa famosa frase, eso leen con él. Por eso digo que en ese sentido me parece que no, pero no dejo de reconocer que fue una macana. Y que acá hay dos partes. En primer lugar, toda la estructura de la derecha. A mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero al final de cuentas se te obliga. Toda la estructura conservadora está trabajando arriba de eso, creo que agarrándole el bizcochazo, porque eso no mueve la aguja. Yo te puedo decir, y por otro lado, el tribunero, el bobeta que usa las redes sociales para tomarse el pelo como pañuelo nacional, más o menos así. Sí, ese tampoco incide para nada, ni de un lado ni de otro. Pero yo te puedo decir que yo soy muy optimista y considero que el partido sí, pero que el país está bien, y tengo argumentos para decirlo que no van de la mano de mi cargo en el Ministerio de Vivienda. Me saco esa investidura, y te puedo decir, porque yo felizmente tengo dos trabajos, y me siento muy feliz de dos trabajos. Uno que hoy lo puedo atender mucho menos, que es el Puerto Seco, y otro el Ministerio de Vivienda, que lo intento atender con toda dedicación y cariño. Pero yo voy al Puerto Seco, posiblemente todos los días, a veces estoy viajando, cuando estoy viajando no, o ahora mi mujer se hizo cargo, y voy viendo cómo funciona. Y yo le dije a un colega tuyo, hace mucho tiempo atrás, al amigo Freddy Fernández Carranza, se lo dije: mira, yo te puedo predecir con 5 o 6 meses de anticipación si vamos a entrar en crisis o si va a haber una bohemia económica. Y con un sensor que es el Puerto Seco. Y él me dice: sí, claro, por las exportaciones. No, por las importaciones. Porque las exportaciones, todo el mundo dice, el país que exporta, el país que está bien. Y es cierto, porque entra en divisa. Pero cuando tú ves que en el Puerto Seco, y además ahora podemos ver en todas las fronteras, el empresario, el comerciante, está comprando y está apurado para que llegue la mercadería. Cuando te empiezan a romperlas para que no quede el camión que estamos necesitando, que mañana es sábado, pero nosotros vamos a habilitar el depósito para que llegue el sábado. Cuando tú ves que el comerciante, el empresario, está comprando productos de consumo, tú te das cuenta que el país viene bien, porque esos nenes son los primeros que olfatean la crisis. Si la cosa viene mal, paran de comprar. Y el Puerto Seco está funcionando como allá por el 2008, 2009, que fue una época, está funcionando muy bien. Y está funcionando con importaciones. El uruguayo está comprando y están estocando, y hay competencia. Y entonces yo te puedo decir que ese sensor para mí es infalible. Cuando el país va a entrar en crisis, y yo recuerdo que antes de la crisis de 2002, que nos enteramos de la crisis de la mañana a la tarde, ¿sí? Pasó algo parecido a lo que es el silencio previo a la tormenta. Pasaron 3 o 4 meses que no se movía nada. Y tú pensabas, estarán pasando por otro lado, pensaba, habrá algún tipo. No,
paró la economía y después reventó la bomba. Sin embargo, cuando tú ves que la economía, que el comerciante, que el empresario, que el dueño del supermercado, que compran todo, además lo que viene por eso, por Temu y por todas esas otras aplicaciones que hay, y lo que tú ves que se compra de China y que vienen ahora aparentemente sale a la zona franca, cosa que yo creo que no es un gran negocio, pero y ya me empiezan a llamar, dicen ahora, hoy de tarde me llamaban unos empresarios de San Paulo que querían ver el tema de la zona franca para poder traer mercadería de India y de Vietnam. De India y de Vietnam, ni sé qué tipo de mercadería, a través de la zona franca, esa que se dice que se va a aprobar. Entonces, cuando tú ves que se empieza a dinamizar la economía, yo te puedo decir que el gobierno o está haciendo la cosa bien o le está saliendo. Lo que se puede hacer es muy poco, pero a veces la oleada viene bien. Y el Uruguay viene bien, más allá de que falta comunicación. Y hace unos meses atrás yo estuve acá y hablamos justamente de eso y te dijo falta comunicación y la crisis de la imagen del gobierno, del presidente, más allá de todo ese escandalete que es una chotada, repito, no radica en la gestión sino en la comunicación, y la comunicación centralizada en Montevideo, y seguimos con esos problemas y no hay quien la rompa. Y yo ya de alguna forma no hablo solo de mi ministerio, capaz que es el menos trascendente, hablo de la estructura en sí del gobierno que se centra en esa información allí y que no sirve para nada, y eso provoca calentura en la militancia, decepción y genera esa crisis de imagen que, repito, si para el gobierno es mala, que empiecen a medir la oposición. Y la sorpresa va a ser mayúscula, ¿no? Roberto, estamos ya pasados de la hora. Yo le voy a robar algunos minutos al programa, y agradeciéndole a Lucía, que seguramente no me los va a cobrar. Sí, no creo. Pero uno de los problemas que la gente se sigue quejando, fundamentalmente el empresario, es la enorme carga tributaria que tenemos. No estoy adjudicándole responsabilidad a este gobierno, sino que esto viene increciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se sale de eso? ¿Vos ves, digamos, por lo menos a mediano plazo, que el país pueda corregir ese rumbo? Porque realmente lo que se paga de impuestos es una barbaridad en nuestro país. Por eso tenemos un país tan caro, que el que viene de afuera dice eso. ¿Cómo hacen ustedes para vivir acá? No veo solución a corto ni a largo plazo, fundamentalmente porque es como el tipo que está enfermo y que no se cuida, como yo, por ejemplo, que no me cuido en el azúcar, no me cuido mientras tú no tomas conciencia de que la sal te hace mal, el azúcar te hace mal, más allá que te lo digan, y yo no veo que siquiera haya una cultura a nivel de gobierno, y no solo de este gobierno, de los gobernantes. No, por eso te digo que es algo que viene... Sí, de que no hay esa conciencia. En vivienda, la otra vez hicimos el cálculo de lo que cuesta construir en Rivera y lo que cuesta construir en Libramento, acá, pasando la línea, y en Uruguay, en este caso Rivera, el 25% del valor de una casa son impuestos. En Brasil, el 5%. En Brasil estamos hablando, ni que hablar de Paraguay, que Paraguay es un paraíso para el empresario. La carga tributaria que tenemos es un disparate. Y te repito, ni siquiera veo que haya conciencia por parte de la clase directriz de todos los partidos en ese sentido. Y ese es un problema que nosotros tenemos dos problemas. Uno que es puntual, que es el tema de la inseguridad. Ahí estamos mal. Está mal este gobierno, como estuvo mal el gobierno anterior, y todos prometen buscar la solución y no lo hemos encontrado, cada vez estamos peor, y creo que todavía... Todas las oposiciones culpan a los gobiernos anteriores. A los gobiernos en vigencia, ¿no? Sí, claro. Pero tampoco se miran hacia atrás. Exactamente. Ahora le pasa al Frente Amplio, le pasó al gobierno anterior también de la coalición. Es un tema que realmente nadie ha podido solucionar. Sí, y te voy a decir, lo vamos a solucionar
porque el ser humano siempre soluciona sus problemas, pero estamos lejos porque todavía no hemos tomado, Uruguay no ha tomado conciencia de la gravedad del tema de la inseguridad. Y el otro es la carga impositiva, la carga tributaria, que realmente es grande, es exagerada y está desajustada con el tema de la región. Totalmente. Mirá, está entrando algún mensaje, pero está demorando tanto en entrar el mensaje que no sé si me va a dar tiempo. Simplemente el televidente dice que me disculpe el Beto, se ve que está muy ocupado y no camina por Rivera, pero sigue escribiendo y no me va a dar tiempo de leer el resto del mensaje. Beto, un placer como de costumbre dialogar contigo. Se nos fue realmente el tiempo y bueno, acá llega otro mensaje, a ver qué dice. Muy buen programa, felicitaciones al Betito, un grande, dice. Y manda un número de cédula incluso. Bueno, no te... bien, acá terminó de llegar el mensaje. Dice, a nivel país, más allá de los desocupados, hay 500.000 personas ganando 23.000 pesos por mes, datos del INE. Bueno, Daniel, infelizmente no me da tiempo de seguir leyendo tus mensajes, pero me comprometo a transmitírselos a Beto una vez que culmine el programa. Gracias, Roberto. No va a ser la última, por supuesto. De paso, puede decirle a Daniel que puede que yo caminar por Rivera, camino mucho. Uh-huh. Me encanta caminar por Rivera, me encanta ver Rivera. Soy un enamorado de mi ciudad y de los arrabales de mi ciudad. Capaz y no niego el tema de la gente que tiene los salarios bajísimos. Eso no hay ningún tipo de duda y me duele muchísimo me duele, porque con esto de la vivienda, lo que he aprendido es a ver cierto grado de pobreza que no lo habíamos visto, que no lo veía en la vida cotidiana. Claro. Uno se aburguesa un poco, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias a ti.